vías respiratorias. Hay que tener en cuenta que en este acápite lo que vamos a ver es todo lo concerniente, todo lo concerniente a todo lo que ocasiona la obstrucción de las vías respiratorias. Cuando hablamos de obstrucción, estamos hablando obviamente de problemas de disminución de calibre, ¿no? Entonces, Marcos, Raúl, enciende tu cámara y puedes empezar, por favor. Doctor, creo que no me deja compartir, prender la cámara mientras comparto. ¿Se me escucha? Sí, sí, en todo caso, empieza de una vez en compartir cámara. ¿Se puede observar, doctor? No confirmo. Sí, Marcos, sí, se Ya. observa. Bueno, en esta ocasión me toca exponer sobre los síndromes de las vías aéreas. Ante todo, muy buenas noches, doctor y compañeros. Empezaremos con la reseña anatómica y funcional de las vías aéreas. Eh, Iniciaremos recordando que la vía aérea va a transportar el aire hacia los alvéolos, donde ocurre la hematosis, que va a ser el intercambio del oxígeno con el dióxido de carbono. Cuando este conducto se estrecha, básicamente va a ser por dos causas: por tapones dentro de la luz o por engrosamientos de la pared. Eh, Puede aparecer como el cuadro clínico de disnea, sibilancias, atrapamiento aéreo, y para esto es fundamental entender este mecanismo que nos va a ayudar a interpretar cada signo que vamos a ver más adelante. En características anatómicas y funcionales del aparato respiratorio pediátrico, en el bebé la nariz va a ser mucho más alta que la laringe, que es el punto de mayor resistencia al flujo de aire. Sus cornetes eh, van a responder débilmente, y las trompas de Eustaquio van a estar horizontales, que esto va a facilitar la diseminación de lo que vienen siendo las infecciones y las infecciones hacia el oído, ¿no? Además, que durante los primeros meses va a respirar solo por la nariz, y va a tener una limitada capacidad de filtración. ¿Por qué? Por las fosas nasales pequeñas que con poca mucosa, con mucosa poco vascularizada, ¿no? Y los cilios escasos que no van a entibiar. Eh, eh, por eso vamos a tener la recomendación de amamantarlo verticalmente y también limpiar sus secreciones. Basta que con solo un resfrío para que llegue a comprometer la ventilación en los lactantes, ¿no? Ahora, en la anatomía del sistema respiratorio del lactante, vamos a ver la lengua, que es proporcionalmente mayor, que va a empujar hacia atrás en decúbito supino. La laringe está más alta que en el adulto, a nivel de la C3 y la C4. Y la epiglotis es más flexible, que va a tener la característica de la forma en omega. Esto va a facilitar lo que viene siendo la succión al momento de amamantar, pero también a la obstrucción laringotraqueal frente a un cuerpo extraño. Con las características de la vía aérea baja del paciente pediátrico, vamos a tener un diámetro reducido, que esto nos va a causar un mayor riesgo de cuadros obstructivos graves debido al menor calibre de la vía aérea.
una mayor distendibilidad y menor soporte cartilaginoso, que va a incrementar la susceptibilidad al colapso. Y también, por ser lactantes, eh, van a tener un menor tono muscular en las fibras circulares, lo que va a facilitar al colapso dinámico frente a cambios de presión respiratoria. Y en los diámetros de la vía aérea baja del paciente pediátrico, tenemos que un neonato gasta aproximadamente entre 6 a 8 mm, mililitros de oxígeno por kilogramo en minuto. Y los adultos vienen hasta la mitad. Por ello respira entre 40 a 60 veces por minuto. Cualquier estrechamiento en esto va a comprometer la saturación, ¿no? En segundos. Además que su actividad ciliar es deficiente por el reflejo de tos ineficaz, lo que va a facilitar la retención de secreciones. Va a tener un peso pulmonar en crecimiento. A medida que va creciendo, va a ganar más peso, va a tener más peso el pulmón, va a tener un cierre fisiológico en las zonas menos ventiladas y la distendibilidad de los pulmones va a estar muy reducida. El mecanismo respiratorio de tratamiento aéreo va a ser, primero, el concepto que la respiración es un proceso dinámico que va a involucrar la expansión y la contracción de las vías aéreas. El diámetro va a variar según las fases respiratorias, lo que influye directamente en el flujo de aire hacia los pulmones. En la inspiración, el diámetro bronquial aumenta gracias a ¿qué? A la contracción muscular y la expansión torácica, facilitando el ingreso del aire. Y en la expiración, los músculos se van a relajar, lo que va a provocar el reducimiento del diámetro bronquial. Si esta reducción es demasiado excesiva, va a aumentar la resistencia al flujo aéreo, provocando el atrapamiento de aire en los pulmones. A ver, entonces, recuérdenme esta diapositiva que es bastante importante. Entiéndanlo. Eh, Tenemos vías aéreas intratorácicas y extratorácicas. Las vías aéreas extratorácicas son aquellas, pues como el nombre lo dice, que están fuera del tórax, ¿no? Las vías aéreas intratorácicas son aquellas vías que están dentro del tórax, ¿no? Dentro de la cavidad torácica. Básicamente nos referimos a bronquios y al árbol bronquial, tráqueo bronquial, ¿no? Como vía aérea intratorácica. Entonces, ¿por qué los problemas obstructivos? ¿Por qué los problemas obstructivos? Básicamente va a producir toda la sintomatología en la expiración, ¿no? ¿Por qué? Porque durante la inspiración, la distensión de la caja torácica también pues trata de jalar o ampliar el diámetro bronquial para que de esta manera, un segundito por favor, de esta manera ingrese el aire, lo cual no sucede en la expiración. En la inspiración la caja torácica se comprime, ¿no? En la inspiración la caja torácica se comprime. Hay una presión sobre los bronquios. Entonces, sobre el árbol bronquial. El árbol bronquial que per se, que ya está con una disminución de su diámetro, ya sea por secreción, ya sea por edema en la mucosa de la pared, ya sea por un proceso constructivo, la aspiración va a disminuir mucho más su diámetro, ¿no? Y recuerden que a nivel de lo que es los bronquiolos segmentarios, donde ya no hay cartílago, fisiológicamente y normalmente durante la expiración forzada, estos bronquios
los más pequeños, los más distales, que ya no tienen cartílagos, debido a esta presión torácica se cierran. Y es por eso que nosotros no podemos vaciar totalmente el aire de nuestros pulmones. Se cierra y queda atrapado aire a nivel de los alvéolos y conductos, eh, o, conductos respiratorios, ¿no? Y ese aire que queda atrapado se llama pues el volumen respirado, ¿no? Continúa, por favor, Raúl, y trata de explicar tus diapositivas porque estás leyendo, ¿ah? Ya, doctor. En manifestaciones clínicas, en los síndromes de las vías aéreas, van a reflejar lo que dificultan lo que viene siendo el paso del aire, ¿no? Hacia los pulmones debido a una disminución del diámetro bronquial. Tenemos como principales características la limitación del flujo aéreo. Lo vamos a dividir en dos, en localizada y difusa. En localizada puede ser por la aspiración de algún cuerpo extraño o por un tumor. Y en la difusa tenemos a las bronquitis agudas, al asma, al EPOC, las enfermedades asociadas. Vamos a tener a las bronquiectasias, que van a cursar con una obstrucción crónica, tos productiva y estertores burbujeantes. En la clasificación de la obstrucción de la vía aérea, vamos a tener dos tipos, la alta y la baja. Por eso es importante identificar qué tipo de obstrucción es. En la obstrucción de la vía aérea alta, es, eh, el tiempo es importante. Solo tenemos minutos para actuar, porque corre en- tiene peligro de muerte, ¿no? Y en la baja, aunque es grave, disponemos de algo un poco más de tiempo, un poco más de margen para broncodilatar y ventilar al paciente. ¿Por qué en la alta es crucial actuar rápidamente? Porque tenemos un estrechamiento que puede darse en la laringe o en la faringe, que puede deberse a diferentes causas como malignas o benignas. Y en la baja vamos a tener el compromiso desde los bronquios hasta las vías aéreas inferiores. Esto principalmente va a estar asociado a lo que viene siendo el EPOC, el asma y las bronquiectasias. Ok, entonces, retrocede tu diapositiva, por favor. Retrocede un poco más. Entonces, cuando hablamos de síndrome de vías aéreas, hablamos básicamente de obstrucción, flujo aéreo, quiere decir limitación al flujo aéreo. Sí, Paul Justin, dime. Doctor, justamente, por el estrechamiento y todo eso, quería ver si había algún sonido por el estrechamiento, si era, podía hablarnos algo de eso nuestro Ok, compañero. bien. Supongo que en manifestaciones clínicas lo va a explicitar, pero ya vamos adelantándolo. Entonces, lo que hay es la limitación del flujo aéreo, ¿no? Que puede ser localizada, o sea, solamente una parte de la vía aérea se está estrechando. En este caso, pues, puede ser algún tumor, o algún cáncer, o algún cuerpo extraño, o puede ser difusa, ¿no? Que en este caso hablamos de enfermedades, ¿no? Que van a afectar varias zonas del árbol bronquial, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, volvemos a lo que hablábamos de obstrucción de la vía aérea alta y obstrucción de la vía aérea baja. Ya hemos dicho que en la vía aérea baja, durante la inspiración, se amplía la vía respiratoria porque hay pues este proceso de ampliación o ampliación del tórax que lo que hace es alarga los bronquios, se amplía
el diámetro, ¿no? Y el problema va a ser en la expiración. Al momento de disminuir la capacidad del tórax, la constricción va a hacer que el bronquio, de lo que ya estaba, o de la vía respiratoria baja, de lo que ya estaba, yo tenía ya un cierto grado de obstrucción, se obstruye mucho más. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Básicamente, pues, dependiendo de la enfermedad, roncante y sibilante, ¿no? Si es un tumor, roncante, sibilante, ¿no? Si es un broncoespasmo, roncante, sibilante. Por ahora hay, además este, de esta disminución del diámetro del bronquio, vamos a encontrar presencia de secreciones intrabronquiales, como puede ser en el asma, como puede ser en bronquiectasia, vamos a encontrar subcrépito, además de roncantes sibilantes. Es decir, vamos a encontrar roncantes, subcrépitos, sibilantes y subcrépitos. ¿Qué es lo que pasa en la vía aérea alta? En la vía aérea alta, pues no hay este proceso de ampliación de la vía durante la inspiración. No, no hay ese proceso. Entonces, la manifestación básicamente va a ser durante la inspiración, porque hay una resistencia al ingreso del aire. Entonces, ¿cuál es más mortal? Que yo no esté recibiendo aire nuevo que se produce durante la inspiración o que no pueda expulsar el aire ya usado, ¿no? Que se produce durante la inspiración. Durante la inspiración estamos recibiendo oxígeno nuevo, aire nuevo. En la expiración estamos botando ya el aire utilizado o el oxígeno o el CO2, ¿no? Es por eso que la obstrucción de la vía respiratoria alta muchas veces es de carácter mortal, ¿no? Porque no deja entrar pues aire nuevo. La manifestación es inspiratoria. Ejemplo, un cuerpo extraño, ¿no? Dependiendo del diámetro del cuerpo extraño, cuando nosotros hemos visto o alguna vez nos haya pasado, nos hemos atragantado, no deja pues pasar aire nuevo. Si no actuamos rápidamente, se muere pues el paciente, ¿no? O en los niños, que nos está aplicando la laringitis, ¿no? Inflamación, edema de las cuerdas vocales, ¿no? Que lo que van a hacer es que no dejan pasar el aire adecuadamente, no está pasando aire nuevo, ¿no? Entonces también se puede morir el paciente. Entonces, en la obstrucción de la vía respiratoria alta, el problema es durante la inspiración, básicamente. A diferencia de en la obstrucción de vías respiratorias bajas, que el problema es durante la expiración, básicamente. ¿Qué vamos a encontrar en obstrucción de la vía respiratoria alta? El cornaje y el tiraje. El cornaje, disculpen, y el estridor. Cornaje y estridor. Continúa, por favor, Marcos. Bueno, continúa con la exposición en la obstrucción de la vía aérea alta. Es importante reconocer lo que viene siendo los signos de alarma inmediatos. ¿Qué características va a tener? Una disnea inspiratoria, el cornaje o el estridor, más una disfonía, que va a sugerir una emergencia. Ante esto, se puede escuchar un estridor que se oye a distancia, ya que va a indicar una obstrucción crítica. A menudo basta mirar y oír esto sin estetoscopio. No hay necesidad de esto. Ante esto, la prioridad va a ser evaluar si necesitamos una intubación, una tiroidectomía, o si el cornaje, en este caso, empeora. En los signos observables en el examen físico,
vamos a observar un patrón. El tiraje supraesternal, intercostal y el epigastrio nos habla de una presión intratorácica muy negativa. Si al inicio encontramos lo que viene siendo la taquipnia, pero luego cae menor a 12 revoluciones por minuto, el paciente no mejora, se está agotando. Y esto va a ser muy importante para tomar una decisión, si intubarlo para que necesite soporte ventilatorio. Ese cambio súbito va a exigir una intervención inmediata. Vamos a encontrar lo que viene siendo la depresión de las fosas supraclaviculares, intercostales y epigástricas. En este caso, el músculo, a simple vista, vamos a observar lo que viene siendo el uso de los músculos accesorios por la presión intratorácica negativa. Ahora, como causas de obstrucción de la vía aérea alta, tenemos las malignas y las no malignas. Las malignas tenemos al cáncer de pulmón, sobre todo vamos a tener lo que viene siendo el carcinoma escamoso que invade a los bronquios y los tumores primarios de la vía aérea superior. También tenemos la metástasis de órganos distantes y en las no malignas van a abundar las emergencias reversibles como el atragantamiento por cuerpos extraños, edema por glotis, en este caso puede ser por anafilaxia y la traqueobroncomalasa infantil. Otros vamos a tener muy común aquí la tuberculosis o hamartomas que se van a presentar de forma subaguda. Clasificar así nos va a ayudar para decidir muy rápido y el tipo de intervención que vamos a tener en el paciente. En la importancia clínica de la obstrucción alta va a ser que la obstrucción alta es tiempo dependiente. ¿A qué nos referimos? Que vamos a tener minutos para salvar al paciente. Tenemos tres signos muy importantes de alarma, que va a ser la bradipnea inspiratoria, que va a indicar lo que viene siendo el agotamiento, el cornetaje o el estridor audible a distancia, que nos va a indicar una obstrucción crítica, y la disfonía o la pérdida de la voz, que va a afectar lo que viene siendo la laringe. Bueno, Ok, diapositiva, por favor. Más. 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 Bien, entonces estamos hablando de obstrucción de la vía respiratoria alta. El tratamiento pues va a depender, o el actuar va a depender mucho de la causa, como todo en medicina, ¿no? Si se trata de una tumoración, la tumoración pues no crece de un momento a otro, ¿no? La tumoración va creciendo paulatinamente y poco a poco va obstruyendo en la zona de paso del aire. Entonces, se va a producir lo que hemos dicho ya, básicamente durante la inspiración, una disnea inspiratoria, el cornaje o exterior, que ya lo dijimos, y la disfonía, siempre y cuando afecte las cuerdas vocales. Em, el tratamiento pues, va a depender, ¿no? Como decía, muchas veces podemos hacer la cricotomía dependiendo de dónde está ubicado el nervio subconsciente. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Una respiración, o sea, piensen en todo paciente eh, que se ha atragantado. Vamos a tener una respiración superficial rápida, está tratando de ingresar el aire. Y los inspiratorios, ¿no? ¿Por qué? Porque tratan de vencer esta obstrucción y para ingresar aire, ¿no? Por eso vamos a tener el uso de músculos respiratorios inspiratorios, ¿no? Accesorios como
el esternocleidomastoideo, los pectorales, y eso nos va a llevar a que veamos una depresión o tiraje en fosa superclavicular intercostal ejecutiva. La siguiente. Bien, acá están buenas causas, ¿no? Mientras más agudo sea el problema, como por ejemplo, atragantamiento, aspiración de cuerpo extraño, edema de glotis como una reacción anafiláctica, mientras más agudo es el proceso, mayor probabilidad. Pero con enfermedades crónicas como la tuberculosis, los tumores, ya va avisando como antelación. La siguiente. Entonces la mortalidad pues está muy relacionada al tiempo de instalación. Si es agudo o bastante riesgo de mortalidad. Continúa, por favor. Bueno, ahora tendremos lo que viene siendo un caso clínico. Vamos a simular un escenario real para que participen mis compañeros, ¿no? Mientras cena en un restaurante, Romeo de 30 años se pone de pie, gesticula sin hablar con una expresión de miedo, señala su cuello y cae al suelo. Usted se aproxima y advierte esfuerzos inspiratorios prolongados y ruidosos, pero no observa expansión torácica. ¿Cuál sería su impresión diagnóstica? Puede ser una broncoaspiración. Ya. Mm, ¿Alguien más? Miren, Doctor, ¿puede hacer una obstrucción de la vía alta? no, ya. La función de vía alta Escuchen bien, ya. por cuerpo extraño. Sí, voy a hacer una obstrucción de vía alta y una broncoaspiración. Ya, un ratito, un ratito. Escuchen bien. Miren, hay un tipo que está cenando en un restaurante. De manera impronta, se pone de pie, gesticula, ¿no? Como que pide ayuda, no puede hablar, señala su cuello, está gesticulando, está pidiendo ayuda y señala su cuello, se cae al suelo. Entonces, lo que usualmente pasa, ¿no? Y nosotros somos pues, los mal pagados, ¿no? ¿Qué es lo que van a decir? ¿Hay algún médico presente? Ya no te escucha que alguien grite, ¿hay algún abogado presente? ¿Hay algún ingeniero presente? No, no existe eso. Siempre es, ¿hay algún médico presente? Para hacer el paciente y para cuidar de ti estás tú. Entonces, que te acercas, el paciente se ha puesto de pies, ha estado señalando el cuello y se cayó. Lo ves y el paciente está cianótico, no puede hablar, respira con dificultad, una respiración superficial, que casi no ocupan el tórax. ¿Qué es lo primero que sientes? ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Alguien? Levante la mano. ¿Alguien? Ya, Rodney, ¿qué sucedió? Bueno, doctor, posiblemente el paciente se atragantó un cuerpo extraño en vía aérea. Ya, María Ángel, Doctor, Doctor, María Ángel, Doctor, como menciona que estaba en una cena, puede ser una obstrucción por la comida, por un trozo de comida. ya, ok. eh, doctor, Paul, obstrucción alta por vía aérea. ya. Obstrucción alta, epiglotis. Ok, Alta. es un cuerpo extraño. Se ha obstruido la vía aérea alta por trozo de comida. Cuerpo extraño, obstrucción por cuerpo extraño. ¿Por qué? Estaba comiendo, el antecedente de que estaba comiendo. Segundo, se presenta de manera súbita. Se para, señala su cuello, quiere pedir auxilio, pero no puede hablar. Se desmayó, está cianótico y hay cornaje, ¿no? Hay cornaje, entonces. Pues, o sea, ¿de qué color es el cabello blanco de Napoleón? ¿No? Bien, continúa, por favor, Marcos. Bueno, eh,
El diagnóstico probable va a ser la obstrucción glótica por un cuerpo extraño, en este caso, que estaba cenando y se atragantó, ¿no? ¿Qué actitud vamos a optar? Vamos a aplicar lo que viene siendo la maniobra de Heimlich o compresiones abdominales. Como máximo, vamos a usar 2 ciclos. Un barrido digital, si en este caso podemos observar, si es observable el cuerpo extraño, ¿no? Y si esta persiste después de 1 a 2 minutos, o el paciente pierde la conciencia, una, vamos a hacer una cricotiroidectomía de emergencia, ¿no? ¿Cuál va a ser el objetivo de esto? Va a ser reoxigenar antes de los 4 o 5 minutos de hipoxia, ¿no? Ahora pasaremos a la manifestación. Regresa, por favor. Lo primero es las maniobras de Hennis, ¿no? Para que elimine el, el El cuerpo extraño, doctor. cuerpo extraño, ¿no? Lo segundo es, si es que abres la boca y ves que está visible o semivisible, tratas de meter el dedo, pero no pues de manera central, sino tratas de meter el dedo eh, de manera lateral, ingresando por los cachetes, por decirlo de una manera, de manera interna, ¿no? Con mucho cuidado, porque a veces lo que haces es enviar más adentro el, ¿cómo se llama? El cuerpo extraño. Ya, pues de última medida, si hasta que lo que estás haciendo no ha llegado ayuda, te animarás pues a hacer la cricotiroidectomía de emergencia. Eh, y eso lo han visto pues en las películas, ¿no? El tipo que pide un cuchillo hace un corte encima, un corte longitudinal, no hace vertical, un corte longitudinal a 2 traveses de dedo encima de la escotadura externa, ¿no? 2 traveses de dedo, haces el corte, y ya pues en lo que se ve en las películas, ¿no? Le insertan ¿cómo se llama? Le insertan del lapicero, ¿no? Es pequeño, pero por lo menos le está entrando el aire, ¿no? O cualquier cánula, pues, ¿no? A última hora, pues, pero tiene que ser una cosa dura, ¿no? Usualmente se ve, pues, en lapicero, porque no vas a tener otra cosa, pues, a la mano. Pero lo más probable es que haya llegado ya, ayuda de emergencia, ¿no? Continúa, por favor. Ya. Ahora pasaremos a las manifestaciones clínicas de la obstrucción de las vías aéreas bajas. En la obstrucción de las vías aéreas bajas, el talón de Aquiles va a ser en la fase de la expiración. El aire entra, pero no sale, como dijo el doctor. Va a haber un atrapamiento clínicamente que vamos a observar la taquipnia en algunos casos de fatiga. Vamos a observar una bradipnia expiratoria y escuchamos sonidos característicos que vienen siendo la sibilancia, que nos va a que nos refiere a un flujo turbulento, un roncus, que va a ser por secreciones viscosas y estertores, por moco o lo que viene siendo en este caso edema. Los hallazgos asociados físicamente en la inspección y la palpación. Vamos a pasar primeramente en la inspección. Primeramente, vamos a observar al paciente apoyado en triángulo, bipedestación, hombros elevados y músculos accesorios activos. El tórax se fija en inspiración, eh, tórax en tónel. Palpamos y notamos una expansión reducida y vibraciones vocales atenuadas por la masa de aire atrapada. Va a haber un tiraje supraesternal e intercostal y una cianosis en hipoxemia severa. Y en la palpación va a haber una disminución en la expansión pulmonar, una disminución de vibraciones bucales por el atrapamiento aéreo.
Y en los hallazgos físicos asociados, en la percusión y en la auscultación, al, al percutir, vamos a ver el exceso de aire que va a generar lo que viene siendo la hiperresonancia. Con el estetoscopio vamos a poder oír en la auscultación estertores de burbuja, que van a ser las secreciones de origen bronquial. En los roncus va a predominar lo que viene siendo al exhalar y que se puede modificar al toser. En las sibilancias vamos a encontrar lo que viene siendo los silbidos finos, que nos va a revelar un estrechamiento difuso. Y bueno, aquí tengo otro casito para que participen mis compañeras. Paciente, María, mujer de 58 años, acude al servicio de urgencia con dificultad respiratoria progresiva, iniciada hace 24 horas. Como antecedentes personales, tiene asma bronquial desde hace 15 años con tratamiento intermitente. En la historia actual, la paciente refiere tos persistente con escasa expectoración de mucosa desde hace 2 días. Durante las últimas horas nota un aumento progresivo de la dificultad para respirar, especialmente durante la expiración. Refiere sensación de opresión en el pecho y aparición de sibilancias audibles sin estetoscopio. ¿Cuál sería su diagnóstico probable? A ver, Rosanet. Doctor, ¿puede ser de su asma bronquial, puede estar complicándose o una exacerbación de por sí? Ya, Andrea Milagros. Una obstrucción bronquial aguda, doctor. Ya es agudo, pero ¿cuál es el diagnóstico? Josme. Una obstrucción de vías respiratorias bajas, doctor, por etiología del asma, porque está con tratamiento intermitente, o sea, no hay buena adherencia. Ya, Paul. Doctor, es una asma bronquial crónica. Ya. Y María Fernanda. Doctor, ¿puede ser una crisis asmática? Bien, perfecto. Ahí. Crisis asmática aguda. Ya, muy bien. María Fernanda, es una crisis, o sea, le está diciendo, es una paciente que tiene un asma bronquial de antecedente. Refiere que presenta tos hace 2 días, eh, no puede respirar y hay sibilantes, o sea, ya está captado el diagnóstico. ¿No? Es una exacerbación o crisis asmática. A ver, continúa, por favor. Bueno, como dijo María Fernanda, el diagnóstico probable va a ser una crisis asmática moderada a grave. La actitud a optar va a ser la administración de lo que viene siendo los broncodilatadores, el salbutamol, salmeterol, de inhalado de acción rápida, la administración de corticoides sistémicos y el monitoreo continuo de la saturación del oxígeno y de los signos vitales del paciente. Vamos a evaluar lo que viene siendo una respuesta inicial al tratamiento y considerar si necesita oxigenoterapia según la necesidad. Y bueno, eso sería todo. Muy bien, gracias, Marcos Raúl. Le tocaría Nelly Quispe, ¿no está Nelly? Sí, doctor. Bien.